Los seres humanos, así como multitud de especies de animales, tendemos a utilizar distintos medios para poder comunicar nuestros estados emocionales. Comunicar ya sea nuestro enfado, nuestro malestar, nuestra confianza o amor a nuestros congéneres, resulta de vital importancia no solo para la supervivencia, sino también para fortalecer los vínculos entre los miembros de un determinado grupo social. Pero, ¿existirían entonces algún tipo de señales comunicativas compartidas entre humanos y otras especies de aves y mamíferos que sean universales? ¿Existirían actos, por ejemplo, que puedan ser interpretados como amenazantes, no ya solo entre humanos de distintas culturas, sino también entre distintos animales? Y lo más importante, ¿de qué manera influirían estas señales comunicativas emocionales en la música que componemos? ¿Acaso sin darnos cuenta, al expresar nuestras emociones con la música, estaríamos haciendo uso de recursos y señales comunicativas que puedan ser en reflejo de un lenguaje primitivo que fuese utilizado en el pasado para comunicar y transmitir nuestras emociones? Todo esto, ¿qué tiene que ver con la sonrisa humana? Pues quédate, que lo veremos. Bienvenido a Biomusicology. En el vídeo anterior estuvimos explorando cuáles son algunos de los mecanismos, tanto psicológicos como neurológicos, a través de los cuales la música logra despertar emociones en nosotros. Vimos que lo hace a través de las asociaciones, las cuales pueden ser particulares de cada cultura o incluso persona, como aquella canción que te recuerda a una persona amada, o universales, como podía ser el caso del uso del vibrato o el temblor en la voz que se encuentra en tantas culturas del mundo. Vimos también el rol que las neuronas espejo pueden jugar a la hora de transmitir estados de excitación o de relajación a través del ritmo. Sin embargo, hubo un mecanismo del cual no hablamos y que resulta esencial para entender muchos de los temas que tocaremos en este canal. Estamos hablando de señales que realizan las especies animales con un propósito únicamente comunicativo. Maneras de comunicar y transmitir información que podrían llegar a ser mucho más comunes entre animales y humanos de lo que quizás muchos quieran aceptar, y que, por supuesto, podrían llegar a influenciar incluso la manera en la que usamos la música para transmitir nuestras emociones. El psicólogo Paul Ekman ha dedicado toda su vida al estudio de cómo los humanos expresamos las emociones con el rostro. Ya ha encontrado que mientras que sí que es cierto que existen ciertas maneras de expresar emociones facialmente que son específicas de cada cultura, afirmó haber encontrado unas cuantas que eran universales. Ekman llevó a cabo una gran parte de su trabajo en los años 60 en Nueva Guinea. En uno de sus famosos estudios, pidió a un habitante de Nueva Guinea que le mostrara cómo sería su cara si 1. Viniera a visitarle un amigo, 2. Su hijo muriese, 3. Estuviese a punto de entrar en una pelea, y 4. Si pisó por accidente un maloliente cerdo muerto. He notado que su casa huele a heces. Podríamos quizás asociar la emoción que esperaríamos de cada una de estas acciones como alegría, tristeza, enfado y disgusto. Estas fueron las 4 fotografías que sacó del habitante al responder con su cara a cada pregunta. Vamos a jugar. ¿Creéis que seríais capaces de reconocerlas? Por favor, dejad en el comentario cuál asociáis a cada. Y ya que estáis, si os gusta mi contenido, ya sabéis que la mejor manera que tenéis de apoyarme es suscribiros, compartir y darle like al vídeo. Es cierto que el trabajo de Ekman ha sido muy criticado y recientemente se están publicando trabajos muy interesantes que parecen poner entre paréntesis algunos de sus descubrimientos. Cada vez más aparecen nuevas investigaciones que muestran que las personas dentro de cada cultura tienden a mostrar más facilidad para reconocer emociones de los rostros de aquellas personas que pertenecen a su mismo grupo cultural que no aquellas de los de fuera. Por ejemplo, un miembro de los Hadza tendrá más facilidad para reconocer la emoción expresada en una fotografía por uno de los miembros de su propia tribu que no al ver a alguien de España expresar con su rostro esa misma emoción. Esto es muy interesante, ya que
parece hablar acerca de la existencia de dialectos expresivos. Pero hay más. Según un reciente estudio, la sonrisa que utilizan los habitantes de las Islas Trobriand no parece ser considerada tanto una señal de alegría, como proponía Ekman, sino más como una señal de invitación social. O que el típico rostro que nosotros asociamos con miedo, en esta cultura parece asociarse con un comportamiento amenazador, sin duda. Muy interesante. He de decir, sin embargo, que uno de los principales problemas que existen en todos estos tipos de estudios parte de que tienden a no considerar que las expresiones emocionales puedan llegar a ser, en realidad, parte de un despliegue multimodal comunicativo en donde no solo la cara, sino también el cuerpo y el sonido que emitimos tiene que ser tomado en consideración. El propio David Haron, a quien presentamos en el vídeo anterior, enfatiza mucho esto y recupera una teoría acerca de los orígenes de la sonrisa propuesta por John Ohala en el año 1980. Ohala se hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo es posible que un despliegue facial, como por ejemplo la sonrisa, pueda acabar siendo considerado una señal de alegría o, como acabamos de ver, de invitación social? La sonrisa revela los dientes de la persona que sonríe, y no, en pocas especies de animales, enseñar los dientes es una clara señal comunicativa de amenaza. Totalmente lo opuesto de lo que esperaríamos. Pues la respuesta parece radicar en una de las generalizaciones entre especies más importantes que existen acerca del comportamiento. Cuando un animal quiere amenazar, la mejor forma que tiene de hacerlo es parecer grande, un hecho que está asociado con ser una amenaza. Mientras que un animal que quiere mostrar sumisión, la mejor forma que tiene de hacerlo es mostrándose pequeño, mostrar que no es una amenaza. Muchos animales utilizan estrategias para parecer más grandes de lo que en realidad son y así plantar cara a sus depredadores. Ejemplos de esto lo vemos en el lagarto con volantes, que cuando se siente asustado extiende su volante y levanta el cuerpo con el objetivo de parecer más grande. Por el contrario, si alguna vez tu perro ha hecho algo malo y sabe que le puede caer una bronca, verás un comportamiento de sumisión canino que consiste en poner el rabo entre las patas y agachar la cabeza. Todo en un alarde de mostrarse pequeño. Y de hecho, da que pensar cuando relacionamos esto, por ejemplo, con la forma en la que en algunas culturas, como por ejemplo en Japón, se muestra el arrepentimiento. La inclinación de tu reverencia, es decir, cuanto más pequeño te muestras frente a la otra persona, mayor es el grado de sumisión o de arrepentimiento que uno desea mostrar, hasta el punto máximo en el que la persona puede llegar directamente a arrodillarse completamente en el suelo. Bueno, ya, pero nos estamos desviando, ¿no? ¿Y todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con la sonrisa? Pues un segundito, que ahora vamos. En relación al sonido, sabemos que de manera muy generalizada que las grandes masas o los grandes volúmenes tienden a vibrar a una frecuencia más baja, mientras que las pequeñas tienden a vibrar a una más alta. El zoólogo Eugene Morton descubrió que, por evolución convergente, una gran cantidad de animales, sobre todo pájaros y mamíferos, tienden a utilizar sonidos graves y ásperos en contextos hostiles, como gruñidos profundos. Mientras que tienden a utilizar sonidos agudos en contextos amigables o cuando se sienten amenazados. ¿Por qué? Como ya hemos comentado, mostrarse pequeño frente a otro animal dominante tiende a evitar las agresiones por parte de este último. Este principio también ha sido observado en el habla humana y lingüistas como Bollinger nos mostraron cómo en la mayoría de culturas los sonidos agudos tienden a estar relacionados con amabilidad o deferencia. Hola, Olita, hola. Mientras que los tonos graves están asociados con seriedad o agresividad. Y su tarjeta fue maravillosa. Por si no se ha dado cuenta, estoy siendo sarcástico. ¡Usted es un miserable! Fascinado por esta idea, Haron, en un experimento en su laboratorio, encontró que, al transponer melodías musicales a un tono más grave, los participantes tendían a percibirlas como más amenazantes y menos sumisas.
También encontró que este efecto parece darse en la ópera, en donde los roles heroicos tienden a ser asignados a los tenores y los sopranos, mientras que los roles de villanos tienden a ser asignados a los bajos y contraltos. Vale, para. Pero no me estás diciendo que tiene todo esto que ver con los orígenes de la sonrisa. Pues la razón estriba en que hay que considerar en qué se convierte nuestra habla cuando sonreímos. Al sonreír, recortamos la longitud del tracto vocal, haciendo que la principal resonancia del mismo sea más aguda. Es decir, sonreír ayuda a que nuestra voz suene más aguda y por lo tanto más amable, menos agresiva y menos amenazante. Para Ojala, esta conjetura sugeriría que lo contrario de la sonrisa no sería el fruncido del ceño como planteó Ekman, sino el empuje de los labios hacia afuera que permite producir sonidos más graves y con un timbre más belicoso. Esta fascinante idea acerca de los orígenes de la sonrisa conviene sin embargo matizarla un poco. Existe una distinción que hacen los etólogos, es decir, aquellos que estudian el comportamiento de la comunicación animal, que es la que diferencia entre señal y cue. En español podríamos traducirlo como indicador. El despliegue de una señal por parte de un animal tiene un claro propósito comunicativo. Por ejemplo, el cascabel de la serpiente de cascabel ha evolucionado explícitamente para propósitos comunicativos. Si la serpiente es amenazada, el despliegue multimodal que utiliza con el cascabel busca ser un claro mensaje de que ella se encuentra preparada para atacar. En cambio, una cue es una señal accidental sin propósito comunicativo, pero que igualmente nos puede avisar de algo, como el sonido de un mosquito que te avisa que vas a ser picado. Sin embargo, el mosquito no utiliza el zumbido como medio de comunicación, sino que es una consecuencia accidental del aleteo de sus alas. Una cue podría ser también el temblor que se da en nuestra voz cuando estamos en un estado de pánico o de alta emocionalidad. Como vimos en el vídeo pasado, cuando nos encontramos en una situación de peligro, nuestro cerebro libera adrenalina, lo que provoca temblor en todos los músculos de nuestro cuerpo. Este temblor se nota también al hablar. Como comentamos, puede encontrarse detrás del hecho de que el temblor y el vibrato en el canto se encuentre tan extendido en músicas de tantas diferentes partes del mundo, ya que asociamos ese temblor en el canto a estados de alta emocionalidad, y de ahí que se use para influir emocionalmente en la audiencia. Esta distinción entre señal y cue es muy importante, ya que las señales, a diferencia de las cues, suelen ser multimodales. Es decir, si tú quieres lanzar un mensaje y quieres comunicar algo y quieres que el mensaje sea claro y se entienda, quieres ser redundante. Vas a lanzar una combinación de múltiples señales y no solo una para que el mensaje sea claro. Pensemos en el caso de la serpiente de cascabel. Para lanzar el mensaje de que está preparada para atacar, no solo hace sonar el cascabel, sino que además eleva la cola para que el cascabel no solo se escuche, sino que también se vea, y así puedas percatarte mejor de su intención. Lo interesante de todo esto es que, como dice Haron, la manera en la que modulamos el tono con la voz muestra características que son también multimodales, es decir, tanto auditivas como visuales. Si el tono que utilizamos en algunas ocasiones para expresar emociones se trata de una señal etológica, es decir, de una señal con un claro origen evolutivo diseñado para transmitir un mensaje, como es el caso de la serpiente de cascabel, y no de una cue o un accidente como sería el aleteo de los mosquitos, deberíamos entonces encontrar esa misma tendencia multimodal. Y parece ser que así es. Y la respuesta está en nuestras cejas. Haron y su equipo diseñaron un experimento en 2009 en donde mostraron cómo, al pedirle al grupo de participantes que emitiese un tono agudo con la voz, sus cejas tendían a subir. Mientras que, al pedirles que emitiesen un tono grave, las cejas tendían a bajar. Pero hay más. Tomaron fotografías de los participantes emitiendo sonidos agudos y fotografías de los mismos emitiendo tonos graves. Y se las mostraron a otro grupo de participantes que tenían que puntuar cómo de amigables les parecían los rostros que estaban observando. Y efectivamente, los participantes tendieron a puntuar como más amigables aquellos rostros en donde los participantes se encontraban produciendo un tono alto que no en aquellos rostros en los que estaban produciendo un tono bajo. Como ya hemos visto,
Al pedirles subir el tono, tanto la boca de los participantes tendía a formar una sonrisa como las cejas a subir, mientras que en aquellas en las que los participantes producían un tono bajo, la barbilla bajaba y con ella las cejas también bajaban. En estudios posteriores descubrieron que el mismo efecto también ocurría al revés. Pidieron a los participantes que moviesen las cejas hacia arriba y entonces les pidieron que hicieran un tono con la voz. Después les pidieron que las bajasen y les pidieron de nuevo realizar un tono. El tono que éstas producían al tener las cejas levantadas tendía a ser más agudo que aquel que los participantes producían al tener las cejas bajadas. Cookie, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Levanta las cejas. Mírame y levanta las cejas. Espera un segundo. Mírame. Vale. Ahora te voy a pedir, mantén las cejas levantadas. Te voy a pedir que hagas un tono, que hagas una nota. La que tú quieras, la que te salga más natural. Haz simplemente una nota con la voz. No. Perfecto. Hola, Cookie. ¿Te puedo pedir otro favor? Sí. Baja las cejas. Bájalas como si estuvieses enfadada, ¿sabes? Estilo, mírame, así, con las cejas bajas. Ahora te puedo pedir que hagas una nota, la primera, la más natural que te venga. La. Perfecto. No. Todo esto parece apuntar a la existencia de procesos motores en nuestro cerebro que parecen controlar de manera coordinada el movimiento de las cejas con el de las cuerdas vocales. El hecho de que esta relación no se haya encontrado en chimpancés o en otras especies da a suponer que esta relación multimodal puede ser una señal etológica humana. Es decir, que tanto el tono de la voz como el movimiento de nuestras cejas son componentes de un despliegue comunicativo humano que tenga claros componentes evolutivos. Si te fijas, esto nos puede ayudar a comprender mucho mejor los rostros de Eggman que vimos al comienzo de este vídeo. La sonrisa del hombre feliz y sus cejas levantadas comparadas con su cara agresiva con las cejas bajadas, la cual, si le hubiésemos pedido hablar en ese momento, su voz presumiblemente habría ido correlacionada con un tono más bajo en la voz. Todo esto es muy interesante, pero hay mucho más que quiero compartir con vosotros. Miremos la cara de disgusto. ¿Podría ser, al igual que en los dos anteriores ejemplos, esta fuese también una señal etológica? Pues una forma de responder a esta pregunta podríamos encontrarla, como ya estamos acostumbrados en este canal, dando un rodeo y echando un vistazo al rostro de desprecio o de burla. Eggman consideró que el rostro de burla era una variante de disgusto. En concreto, una especie de versión asimétrica en la cual solo un lado de la cara se observa la elevación del labio y la flexión de las fosas nasales. La burla puede entenderse como una expresión social utilizada para comunicar hostilidad hacia otra persona. De hecho, tanto en la burla como en el sarcasmo suelen mostrarse de manera muy aparente en nuestra voz y parecen estar muy relacionadas con una alta nasalización. En ocasiones, esto es bastante evidente. Normalmente, los conductos nasales tienden a comportarse como cavidades acústicas con una resonancia fija. La nasalización ocurre cuando aumenta la cantidad de flujo de aire a través de los conductos nasales. Fonemas como la M o la N van acompañados de un flujo de aire nasal alto. Acústicamente, lo que podemos ver es cómo la energía tiende a desplazarse a los parciales más altos. ¿Sería entonces posible que en resultado del aumento de la nasalización que se da en contextos de burla esté de algún modo relacionado anatómicamente con la forma que hemos visto que se da en la cara al usar esa expresión? Pues David Haron y Sundberg no parecen estar muy de acuerdo. Parece que la nasalización no se causa por la flexión de las fosas nasales. Por lo tanto, la causa de su unión podría ir de la mano de otra conexión motora particular entre la nariz y la faringe que haga que se muevan en tándem, del mismo modo que el tono y las cejas en la sonrisa. De hecho, Plaszak, en el año 2011, realizó un estudio en el que pidió a varios músicos que tocaran distintos paisajes e incluso, a veces, simples notas, de manera feliz, triste, enfadada y sarcástica. Y pidió a unos oyentes que tratasen de adivinar qué emoción había sido asociada con cada sonido, lo cual lograron hacer sin problemas. A continuación, Plaszak analizó los sonidos que los músicos habían producido tratando de imitar el sarcasmo y adivinad, encontró que estos tenían unos niveles más altos
de nasalidad que en resto. Stop it! Cut it out! Esto es muy interesante porque proporciona evidencia de cómo este tipo de características de transmisión de emociones en el ser humano se generalizan también a otros instrumentos. Pero ya por último, estudiemos el último rostro de Ekman, la cara de tristeza, y planteémonos si podría existir también algún tipo de señal etológica detrás de ella. Darwin, en el libro que comentamos en el vídeo pasado, distinguía entre tristeza y grief, que podríamos traducir como aflicción, sufrimiento o desconsolación. Una forma de diferenciar una del otro sería la siguiente. Una persona triste tiende a mostrar un nivel bajo de excitación, mientras que una persona con aflicción tiende a mostrar un nivel alto de excitación. ¿Cómo son los sonidos que emite una persona triste? El habla triste normalmente se caracteriza como un habla más lenta, más suave, más grave en tono y también más monótona. Puedes perderte ahí. ¡Sé positiva! Ok, positivamente vas a perderte ahí. Mientras que el habla en estado de aflicción se caracteriza más por un tono alto, faringelización, lo que sería una voz rota y también la llamada fonación ingresiva, el cual es un fenómeno bastante extraño que consiste en pronunciar sonido al mismo tiempo que inhalas aire. Nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Es posible que tanto la tristeza como la aflicción respondan a la posibilidad de ser señales etológicas, que sean parte de un despliegue multimodal, al igual que vimos con la sonrisa o la burla? Pues aquí Haron argumenta bastante contundentemente que mientras considera que la aflicción sí que sería una señal etológica, no cree que la tristeza lo sea, sino que esta última se parecería más a lo que llamamos una cue o un indicio. El motivo de ello es debido a que la mayor parte de los rasgos que caracterizan el habla triste que hemos mencionado pueden serle atribuidas a una excitación fisiológica muy disminuida, y hay bastante evidencia a este favor. Por ejemplo, parece ser que el habla de una persona triste suele ser difícil de distinguir del habla de una persona que se encuentra relajada o medio dormida. Ok, solo que estoy muy triste para guiarte, solo déjame aquí unas horas. Del mismo modo, las caras tristes suele costar distinguirlas de las expresiones faciales que ponen personas relajadas o somnolientas. Y es que también, por último, pero no por ello menos importante, la gente triste no suele hablar demasiado, lo cual no parece muy consistente con otorgarle una función comunicativa a las expresiones de tristeza. De hecho, y de algún modo reforzando esta tesis, un estudio reciente mostró que la gente parecía mostrar bastante variabilidad a la hora de juzgar ciertos pasajes musicales como tristes o relajantes. De hecho, encontraron que aquellos participantes que tendían a juzgar los pasajes musicales como tristes tenían también una tendencia a obtener puntuaciones más altas en neuroticismo, mostrando cómo ante la ambigüedad musical, la personalidad juega un rol muy importante a la hora de percibir emociones en la música. Sin embargo, la aflicción sí que suele ir acompañada de una compulsión natural de vocalizar, ya sea a través del lloro o de otro tipo de expresiones emocionales, lo que la convierte en sospechosa de tratarse de una señal etológica. Pero hay aún más. Si no estás todavía convencido que la aflicción podría tratarse de una señal comunicativa humana universal, recientes estudios parecen mostrar que las lágrimas que han sido evocadas emocionalmente contienen una feromona que, al ser inhalada, induce a las personas a comportarse de una manera mucho más compasional. Esto podría significar que ante una situación de peligro, llorar podría haber sido una estrategia para literalmente intentar drogar a tu agresor y hacerle ser más compasivo. Extraterrestritos, no me comáis. Tengo esposa e hijos. Comeos a ellos. Por lo tanto, tenemos aquí unas características multimodales que esta vez no son solo visuales y auditivas, sino que además son olfativas. Todo en consistencia acerca de lo que esperaríamos que fuese una señal etológica. En relación a la música, las voces rotas que caracterizan la expresión multimodal de la aflicción sí que suelen utilizarse para transmitir emociones. El mismo Haron realizó un estudio con música comercial donde encontró cómo en aquellos momentos de la canción en la que se podía encontrar fonación ingresiva
por parte del cantante, justamente el contenido de las letras tendía a estar relacionado con un contenido que expresaba aflicción. La reacción emocional que buscaría el cantante evocar en su audiencia no sería de aflicción, sino, de acuerdo a esta hipótesis, como hemos visto, sería de compasión. Queda, sin embargo, un tipo más de señal adaptativa que distinguen los etólogos, y estos son los índices. Si algún día has tomado un curso de semiótica o has leído a filósofos como Charles Sanders Peirce, todo esto seguro que te estará sonando cada vez más y más. En otro estudio de nuestro ya amigo Haron, este descubrió que las personas tendían a estar bastante de acuerdo a la hora de clasificar determinados sonidos como monos. Sería un poco el equivalente acústico de los típicos rasgos faciales que tienen los cachorros en multitud de especies. Las características son claras: ojos y cabeza enormes, nariz pequeña y frente ancha. Todos estos rasgos tienden a incitar en los observadores un instinto de protección y de cuidado que indica claramente que son producto de una estrategia evolutiva por parte de los bebés para conseguir que sus madres les cuiden y les tengan en consideración. Haron encontró que algunos juguetes que se pueden exprimir, las ocarinas, una caja musical o las flautas soprano, tendían a ser descritos por los participantes del experimento como frágiles, delicados, inocentes y vulnerables. Si hay alguna característica que parecían tener los mecanismos que producían estos sonidos, es debido a que los sonidos monos tienden a estar asociados con una cavidad resonante pequeña, que es activada por una pequeña también cantidad de energía. El tracto vocal de los infantes podría ser un buen ejemplo de ello, que suele medir alrededor de 8 centímetros, comparado con el de los adultos, que típicamente son 14 a 17 centímetros. Fitch consideró que la longitud del tracto vocal puede ser consistente con el concepto etológico de índice. Un índice es un tipo de señal cuya variabilidad está causalmente relacionada con la cualidad que se intenta señalar y que no puede ser engañado. Los tigres, por ejemplo, marcan los árboles con sus uñas, tratando de llegar lo más alto posible. De esta manera, al dejar su olor en una zona alta, eso sirve como un indicador confiable y sirve por lo tanto como un índice a otros animales acerca de cuál es el tamaño del tigre que ha dejado la marca. Resumiendo este y el anterior vídeo, es pues de esta manera como a través de las asociaciones tanto personales, culturales o universales, a través de los procesos desencadenados por las neuronas espejo, las cues, las señales etológicas y los índices, podemos entablar y redirigir el debate acerca de cómo dirigir nuestra búsqueda de universales en la música a la hora de transmitir emociones. Además, parecen ofrecer una explicación al hecho de que la música sea capaz de evocar en nosotros emociones relacionadas con la felicidad, el miedo, la excitación o la monería, pero no es capaz de evocar en nosotros, al menos por sí misma, otro tipo de emociones como por ejemplo la envidia o la culpabilidad. Como veremos en futuros vídeos, esta perspectiva puede ser muy interesante a la hora de entender las causas detrás de las personas con anedonia musical. Las personas con anedonia musical son personas a quien la música no les logra transmitir ningún tipo de emoción a pesar de que pueden percibirla perfectamente, cosa que les distingue de las personas que sufren amusia, como ya vimos en este vídeo pasado. La pregunta es, ¿sentirán estas personas también problemas parecidos a la hora de identificar emociones sonoras como las que hemos comentado en este vídeo? Es decir, ¿serían capaces de identificar enfado o alegría en el tono de voz de una persona? Si fuera así, eso apuntaría a que existen aún todavía otros modos que podemos desconocer a través de los cuales la música evoca emociones en nosotros y desde luego mostraría la limitación de estos métodos mencionados para explicar los efectos que la música tiene en nosotros. Paul Ekman reportó sus hallazgos acerca de la Universidad de los Rostros Humanos en 1967 en algunos de los meetings que se hacían entre la American Psychological Association y la American Anthropological Association. Antes incluso de terminar su intervención, un antropólogo trató de pararle la conferencia a gritos, recriminándole que sus ideas
eran fascistas. ¡Arriba España! En otra ocasión cercana, un activista por los derechos de las personas negras le acusó por considerar racista el hecho de que Ekman defendiese que las expresiones faciales de emoción de las personas negras no eran diferentes de aquellas de las personas blancas. La famosa antropóloga Margaret Mead inició campañas de desprestigio contra Ekman por considerar que hacía una antropología impropia. Parece mentira que hayan pasado 50 años, porque insultos y amenazas siguen siendo recibidas hoy día también contra aquellos que, como Steven Pinker, defienden que el ser humano no nace siendo una tabula rasa. Y no me malinterpretéis, las investigaciones de Ekman tenían problemas, del mismo modo que lo pueden tener algunas de las opiniones de Steven Pinker. Sin embargo, a pesar de los abusos biologicistas del pasado, no tiene ningún sentido en este nuevo siglo querer seguir luchando por un mundo en el cual toda la actividad humana se reduzca a la cultura o a la biología por completo. Quizás una perspectiva mucho más enriquecedora para todos consistiría en estudiar cómo los contextos a través de los cuales una particular cultura se desarrolla e interactúan con nuestras predisposiciones biológicas, creando esos contenidos únicos y particulares que encontramos en todas ellas. En vez de rechazar por completo el trabajo de Ekman y seguir refugiándose uno en un relativismo puro donde la biología no juegue ningún papel, todos avanzaríamos mucho más trabajando conjuntamente a la hora de especificar, por ejemplo, qué tipo de despliegues multimodales de los que hacemos galas los humanos pueden tener su origen en una señal etológica y por lo tanto moldeado por la evolución, y cuáles pueden ser debidos a simples asociaciones culturales. Y es que solamente mostrando un genuino interés por las formas, limitaciones y alcances de los métodos usados por cada una de las disciplinas, podemos lograr crear esos puentes de entendimiento que, por suerte, cada día son más, a pesar de lo muy fuerte que algunos quieran gritar. Un saludo y hasta otra.